Al iniciar la reunión del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen anunció un plan de emergencia en caso de que no se llegue a un acuerdo post-Brexit. La iniciativa se centra en temas como seguridad aérea, pesca y transportes terrestres. El bloque y Reino Unido continuarán negociando un posible pacto hasta el domingo. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Naciones Unidas hizo un llamado para que, tras la pandemia, los líderes se centren en proteger a todas las personas sin discriminación. En pleno 2020, el colectivo LGTBI continúa siendo uno de los más excluidos y perseguidos del mundo. Varias ONG piden que sus derechos sean reconocidos y respetados. La Cámara de Diputados de Argentina debe votar hoy el proyecto de ley de acceso al aborto. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno y es impulsada por el presidente Alberto Fernández. La discusión se presenta en el mismo día en que el mandatario cumple un difícil año en el poder. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos esta emisión de noticias en Europa porque la Unión Europea presentó un plan de emergencia ante la posibilidad de que no se logre un acuerdo post-Brexit con Reino Unido. La iniciativa se centra en 4 puntos específicos: las conexiones aéreas fundamentales con Reino Unido, la seguridad aérea, los transportes terrestres y un marco legal sobre pesca. La medida, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se conoce luego de que se anunciara que el bloque y los británicos continuarán negociando hasta el domingo. La líder europea y el primer ministro británico Boris Johnson se reunieron por más de 3 horas anoche en Bruselas e indicaron que las diferencias siguen siendo muy grandes en asuntos clave. Tuvimos una discusión animada e interesante sobre el estado en el que se encuentran los temas pendientes. Entendemos las posiciones de cada uno. Estas permanecen alejadas. Los equipos deben volver a reunirse de inmediato para tratar de resolver estos asuntos. Llegaremos a una decisión para el final del fin de semana. De Europa vamos a Estados Unidos. Hay gran expectativa por la decisión de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, que en las próximas horas podría otorgar la autorización de emergencia a la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Esto cuando el país rompió una vez más el récord de muertes con 3.053 fallecimientos en las últimas 24 horas y se registraron más de 218.000 contagios. Esto es lo que analizará la FDA para determinar si autoriza o no el uso de emergencia. La reunión está siendo convocada para discutir si, basado en la totalidad de la evidencia científica disponible, es razonable creer que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech puede ser efectiva para prevenir el COVID-19 en individuos de 16 años o de más edad, y si los beneficios potenciales y conocidos de la vacuna pesan más que sus riesgos potenciales y conocidos para el uso en individuos de 16 años o mayores. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los líderes mundiales que, tras superar la pandemia, los esfuerzos se centren en el respeto y reconocimiento de los derechos de todas las personas. Uno de los colectivos más discriminados y perseguidos en el mundo es el LGTBI. En pleno 2020, la homosexualidad es penada en hasta 69 países, de los cuales en 12 se condena a muerte. Veamos más detalles en el informe de Álvaro Cordero. Jaycee Carolina es una mujer trans colombiana que se vio obligada a huir de su país. Aunque Colombia es un estado que posee protecciones amplias del colectivo LGTBI, ella sufrió discriminación laboral y un rechazo familiar profundo por su condición. Tenía mucho maltrato de parte de mi jefe por mi condición y mi identidad sexual. Digamos que de mi familia tampoco tuve el apoyo. Mi madre en algún momento decidió sencillamente decirme: no estamos para esto. A veces es un poco fuerte. Para estas personas, muchas veces su mayor terror se encuentra en su propia casa, ya que hay progenitores que deciden enviar a sus hijos a terapias de reconversión sexual. Estos pseudotratamientos no tienen base científica y, por el contrario, pueden causar graves daños psíquicos y físicos a las personas que son sometidos a ellos. Sin embargo, solamente son ilegales de forma total en 4 países y de forma parcial en otros 5 en todo el mundo. Pero la persecución hacia este colectivo no se queda ahí. En 12 países la homosexualidad se castiga con la muerte y en otros 57 con prisión. La mayoría de estas penas se concentran en África y Medio Oriente, aunque también se dan en América y Asia. Esto hace que las solicitudes de asilo por la condición u orientación sexual sean cada vez más habituales, algo que ha hecho que en países como España ya se hayan abierto centros de acogida.
este centro lo que les da es un poco esa libertad, ¿no? de sentirse ellos mismos y poder estar en un espacio seguro. Aunque los países que protegen los derechos del colectivo LGTBI son cada vez más, cada año siguen asesinando a miles de personas por su orientación y condición sexual. La Cámara de Diputados de Argentina iniciará hoy la discusión del proyecto de ley de interrupción del embarazo. Es la segunda vez que el Congreso debatirá la normativa que fracasó en 2018 por decisión del Senado, pero es la primera vez que la iniciativa es directamente del presidente. El proyecto permite que el acceso al aborto se produzca hasta la semana 14 de gestación y más allá si hubo violación o si la vida de la madre corre peligro. La iniciativa también incluye un proyecto de ley sobre cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. El presidente Alberto Fernández, que justamente hoy cumple un año desde su llegada al poder, impulsó este proyecto. Veamos más en el informe de Luis Muñoz. Quiero que todos me ayuden. Un año después, entre la esperanza y la resignación, Alberto Fernández llegó al poder en Argentina para recuperar la maltratada economía del país. Algo que no ha sucedido. A la crisis heredada se sumó la pandemia del COVID-19. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Una respuesta al coronavirus que empezó siendo admirada pero que lo ha ido desgastando. Pese a uno de los confinamientos más largos del mundo, Argentina es el tercer país de América Latina con más muertes. Tampoco ha logrado iniciar la recuperación económica, aunque se han visto sus intentos de llevar a cabo una política social, con las ayudas de pandemia o una novedosa ley de impuesto a los ricos rechazada por la oposición ligada al presidente Macri y por los afectados, además del impulso directamente desde Presidencia de la ley de legalización del aborto. Enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. Un hito de gobierno que comparte con la reestructuración de la deuda y la renegociación con el FMI, con la que consiguió extender vencimientos de pago y reducir las tasas de interés, aunque el problema de la deuda dista de estar resuelto. Y que hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. En política internacional, este primer año podría dar lugar a un liderazgo de Argentina en Mercosur. Fernández se ha acercado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para forjar alianzas en la región. Aunque la oposición lo acusa de haberse kirchnerizado, son evidentes las distancias con la antigua mandataria y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo cuya sombra ha gobernado este año. 2021 servirá para comprobar si se confirman las expectativas previas a su elección o bien en los comicios de mitad de mandato vuelve a haber un giro político en el país. Un reto que en buena medida dependerá de la gestión de la vacunación que él quiere convertir en una epopeya, porque Alberto Fernández no será juzgado tanto por lo que prometió sino por lo que le tocó. Como él mismo dijo, somos los gobernantes de la pandemia y así nos recordarán. Volvemos a Europa. El juicio del expresidente francés Nicolas Sarkozy finaliza en las próximas horas. La defensa insiste en que las acusaciones en contra del exmandatario carecen de contenido y pidió su absolución. Mientras que la Fiscalía solicitó 4 años de cárcel, 2 en prisión y 2 en libertad condicional. Sarkozy es acusado de corrupción y tráfico de influencias luego de que prometiera un ascenso a un magistrado del Tribunal Supremo a cambio de información confidencial sobre otra investigación en la que estaba implicado. A esta hora conectamos con nuestra corresponsal en París, Natalia Ruiz. Natalia, buenos días. ¿Cuándo se esperaría un veredicto contra el expresidente francés? Muy buenos días. Pues la audiencia de hoy debe estar por comenzar en los próximos instantes. Se espera primero pues que se terminen los argumentos finales de la defensa, tanto de Thierry Herzog como de Gilbert Azibert, que son los 2 otros acusados en este caso. Los de Nicolas Sarkozy tuvieron lugar ayer cuando su abogada Jacqueline Lafont pidió a la Corte una justicia libre. Al término de esto se le dará la palabra a los 3 acusados y luego será la presidenta de esta Corte decidir si van a entrar a deliberar o no, pero lo cierto es que el fallo puede que no se conozca hoy, sino que se demore varios días e incluso semanas antes de determinar si la Corte va a fallar a favor o no de la Fiscalía que pidió, como usted lo decía, esos 4 años de cárcel.
Natalia, y este proceso ha dividido a la justicia en Francia y Sarkozy aún tiene pendientes otras investigaciones. Cuéntenos más al respecto. Así es, pues la verdad es que ha sido sobre todo sobre lo que ha basado la Fiscalía para acusar tanto de corrupción como de tráfico de influencias a estas tres personas, porque se trata de las escuchas telefónicas y para el Colegio de Abogados de París se trata de una violación del secreto profesional porque se trata de conversaciones entre Nicolas Sarkozy y su abogado. De hecho, este Colegio de Abogados ha hecho presencia durante las audiencias de este caso desde la semana pasada para demostrar su apoyo a la defensa y por otra parte pues ha sido el fiscal que dirige la Fiscalía Nacional de Finanzas la que ha venido a apoyar a sus dos fiscales a cargo pues de la acusación en este caso. Así que como ustedes ven, este caso también ha dividido de alguna manera la justicia acá. Nicolas Sarkozy tiene todavía cuentas pendientes con la justicia, por una parte sobre la financiación ilegal de su campaña a la presidencia en el 2007. Todavía se investiga si recibió o no dineros ilícitos del régimen libio de general Gaddafi y por otra parte pues hay otro proceso que ese sí está mucho más adelantado que debe comenzar el próximo 17 de marzo sobre la financiación de su campaña de reelección, esta vez en el 2012 cuando se utilizaron falsas facturas para tapar que se habían sobrepasado los topes de campaña que permite la ley aquí en Francia. Natalia, muchas gracias por toda esta información. Estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la audiencia en los próximos minutos. En otras noticias, Facebook fue demandado por 48 estados en Estados Unidos y el organismo regulador del comercio de ese país. La red social está acusada de incumplir las normas en favor de la libre competencia. Por su parte, el gigante tecnológico considera que el gobierno ignora los efectos de esta decisión sobre la comunidad empresarial. Facebook de nuevo en el punto de mira de la justicia. Esta vez han sido las fiscalías de 48 estados y la autoridad reguladora del comercio en Estados Unidos la que ha demandado a la compañía de Mark Zuckerberg. La acusan de infringir la legislación en pro de la libre competencia al haber mantenido ilegalmente su monopolio del sector, particularmente con la compra de eventuales rivales como Instagram y WhatsApp. Hoy actuamos y nos ponemos del lado de millones de usuarios y pequeños negocios que han sido perjudicados por la conducta ilegal de Facebook. Así que pedimos a la Corte que detenga e impida a la compañía seguir haciéndolo en el futuro. Restableciendo la competencia del mercado, nuestra demanda ayudará a los consumidores a tener alternativas a Facebook. La reacción de la empresa, ubicada en California, ha sido rápida. Advierte al gobierno federal del impacto sin precedentes que esta iniciativa supondría no solo para las empresas, sino para los usuarios de la red. Facebook se hizo con Instagram en 2012 por $1.000 millones, mientras que en 2014 absorbió WhatsApp por un valor de $19.000 millones. Ahora, ante lo que consideran como conductas anticompetitivas que reducen las opciones del usuario, los demandantes piden que el tribunal obligue a Facebook a reestructurar su negocio, obligándolo a vender Instagram y WhatsApp. Google fue también demandado en octubre por el Departamento de Justicia y Amazon y Apple han sido sometidas a investigaciones federales también por conductas anticompetitivas. Continuamos en Medio Oriente. La periodista afgana Malalai Maiwand y su conductor fueron asesinados por desconocidos armados en la provincia afgana de Nangarhar, en el este del país. Ambos fueron asesinados a tiros cuando la reportera se trasladaba de su casa a su oficina. Maiwand trabajaba como presentadora en el canal local en Akaz y era una reconocida activista por los derechos civiles. El presidente afgano condenó el ataque y pidió una investigación inmediata. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los hechos hasta el momento. Finalizamos en Estados Unidos. Un cohete Starship de la compañía SpaceX explotó el miércoles durante un aterrizaje de prueba en el estado de Texas. La nave había despegado de la base y logró ascender unos 12 kilómetros antes de volver al punto donde debía posarse. El presidente de SpaceX, Elon Musk, explicó que el accidente se debió a que la presión del tanque de combustible del cohete era baja, lo que causó que hubiese una alta velocidad al momento de aterrizar. Por último, vamos a una noticia que enluta al fútbol. A los 64 años murió el futbolista retirado Paolo Rossi, ícono de la selección italiana, que consiguió ganar el Mundial de Fútbol de 1982. Según la cadena RAI, en la que Rossi trabajaba como comentarista, el antiguo delantero falleció como consecuencia de una enfermedad incurable. Así concluimos el informativo. Volvemos en breve con más información. Feliz día para todos.